observan mediante las redes sociales. El aula magna de nuestra querida Casa del Pueblo de Miraflores presenta el coloquio en salud del mes de junio de este año 2023, dando la bienvenida al auditorio presente y al auditorio virtual que nos sigue a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Y hoy, en especial, a nuestro flamante expositor, invitado, el doctor Adrián Malma Medina. El importante tema de la salud bucal será desarrollado hoy bajo el subtítulo Una realidad inquietante, porque así lo es y así lo entendemos. En los coloquios en salud es la sexta jornada mensual que de manera ininterrumpida y sostenida desarrolla la Casa del Pueblo de Miraflores. La alta prevalencia de las patologías bucales en agresión al ser humano, a saber la caries, las periodontopatías y las maloconclusiones dentales en la humanidad, ha hecho que el cuidado de la salud bucal en el gran marco del sistema estomatognático se dé especial preocupación de los diferentes estratos, desde el nivel íntimo personal y del núcleo familiar, hasta el alto nivel de las diferentes entes gubernamentales, afanados en dar solución a esta problemática. La concepción de salud bucal de la Organización Mundial de la Salud define a esta como un bienestar físico, con ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defecto congénito como labio leporino o paladar hendido, gingivitis, enfermedades periodontales, caries dental, ausencia de dientes y otras enfermedades que puedan afectar la cavidad bucal. Conversemos pues sobre la salud bucal, una realidad inquietante. El doctor Adrián Segundo Malma Medina, nuestro expositor invitado, es cirujano dentista, especialista en medicina y patología estomatológica y profesor e investigador universitario de las distinguidas casas superiores de estudios, nada menos que de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico Villarreal de nuestra ciudad capital. Igualmente realiza docencia en escuelas de posgrado. Lo recibimos con cálidos saludos y aplausos de parte de ustedes. Bien, gracias, Fernando. Sí. El dinámico concepto de la salud bucal actualmente está complementado con un componente subjetivo, ya que para hablar de salud se debe incluir un bienestar psicológico y social en relación al estado bucal y no solo debido a la ausencia de enfermedad. Ese es un texto muy continuo que nosotros vemos en una serie de introducciones al respecto. Por eso siempre es sugerente la revisión de la concepción actual de la salud bucal, el impacto que ésta tiene en las enfermedades bucales en la población nuestra, nacional, en la regional de toda Indoamérica, en la del planeta en general, también de las conductas de riesgo en salud bucal y las diversas posiciones, tanto desde el primer nivel, desde la persona, la familia, el Estado, las universidades también, como entes formadores del conglomerado profesional que atiende las soluciones de este gran desafío. Doctor Adrián Malma Medina, su comentario inicial, por favor. Gracias. Antes de empezar, quisiera dar las gracias por la bienvenida de Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando, también, y gracias a los presentes y a todos los que nos están viendo a través de las redes, también mi agradecimiento. Bueno, respecto al concepto de salud bucal, que en realidad no es nuevo ese concepto, es un concepto que se ha manejado aproximadamente en los años 50, basado en un concepto de salud general dada por la OMS, que más que un concepto operativo es un concepto a manera de un fin o un objetivo a alcanzar. Cuando en aquella época se pensaba pues de que en el año 2000 se iba a alcanzar la salud para todos, entonces era como un objetivo, de que la salud no solamente tiene un componente físico, sino también tiene un componente psicológico y un componente social. Y además esto se amplió un poco porque no solamente era un concepto que incluía solo a la persona, sino también esto tenía que hacerse extensivo a la sociedad. Entonces, a partir de este concepto de salud general, pues parte el concepto de salud bucal.
y que justamente la salud bucal también debe de verse como un estado de completo bienestar en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Entonces, este concepto está alineado a ese concepto general de salud general, este concepto de salud bucal. Y esto debe ser así, debe ser visto de esa manera. Muchas de las acciones que se hace hoy y siempre se ha hecho ha estado solamente vinculado al aspecto físico. Es decir, no se ha tomado en cuenta el aspecto emocional, el aspecto psicológico y el aspecto social. Los programas, los planes de salud bucodental y sobre todo en nuestro país ha estado limitado solamente a solucionar situaciones y aspectos meramente físicos. Sin entender que la enfermedad no solamente pues, es una alteración física, es decir, una enfermedad no solamente va a traer trastornos en la parte biológica, sino eso acarrea una serie de situaciones emocionales, psicológicas y sociales. Porque cuando una persona se enferma, pues lógicamente también hay un componente subjetivo, ¿no? Hay un componente emocional. Y también lógicamente el entorno de alguna manera también se ve afectado. Entonces este concepto, si bien es cierto, como les decía, no es tan nuevo, sino que es un concepto desde el punto de vista de la comprensión, del entendimiento de la enfermedad, no es tan operativo como para entender la enfermedad en otras palabras. Quiero decir lo siguiente. Usualmente la enfermedad se ha relacionado básicamente con aspectos físicos. Entonces, para entender de que la enfermedad es una alteración de la salud, pues solamente se ha limitado a conocer la parte de este componente físico. Y esto ha sido siempre, inclusive hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad también en las universidades, para que los estudiantes, tanto de medicina seguramente, en el caso de odontología, pues para que entiendan la fisiopatología, para que entiendan cómo se desarrolla la enfermedad, pues solamente tomamos en cuenta la parte física. Y esto, lógicamente, que está mal. Y bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, esto tiene una razón, tiene una explicación. ¿Por qué? Porque lo que se prioriza es el entender de qué manera digamos, un factor que causa enfermedad genera una alteración en los tejidos, en las células, en los órganos y en el individuo mismo. Porque lo que más se aprecia cuando una persona está enferma no es el contexto emocional, no es el contexto psicológico y mucho menos social, sino es la parte física. Nosotros reconocemos a una persona que está enferma porque, bueno, pues tiene un corte, tiene un cambio de color, se ha aumentado el tamaño en una zona o le falta algo, etc. Pero digamos que la parte psicológica, la parte emocional, en realidad que está ahí, que está presente, pues en realidad no la podemos explicar, no la podemos introducir en digamos, en esa explicación para que el estudiante, el futuro profesional, pueda entender a la enfermedad en todo su contexto. ¿Y por qué? Porque claro, la educación o la preparación del profesional de salud, por ejemplo el odontólogo, para que pueda entender la enfermedad en todas estas áreas, debería estar acompañado, por ejemplo, de alguien que entienda justamente la situación emocional, un psicólogo. O los odontólogos deberíamos de prepararnos también en esa área psicológica para poder entender a la persona. Y no estamos preparados. Estamos más preparados para entender el proceso biológico. Entonces esto trae como, digamos, como una conclusión, pues, que el estudiante aprenda teniendo como mentores, pues, por ejemplo, un odontólogo, puede ser un psicólogo y puede ser de repente un sociólogo, ¿no? Para que se pueda entender de forma más completa la enfermedad.
Perfecto. Ahora, y para terminar, ¿no? Y entender que esto es así, se nos hace difícil. Se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preparamos a los odontólogos, pues nos creemos que nosotros los odontólogos somos los únicos que tenemos que preparar. No es así. Tiene que ser un equipo multidisciplinario. Tenemos que nosotros integrarnos. Es decir, el odontólogo tiene que aprender el lenguaje del psicólogo, el lenguaje del sociólogo. Y quiero decirles algo más, y eso lo van a entender seguramente los colegas que son especialistas. Inclusive las especialidades se han hecho de tal manera que, como que si fuesen pequeñas islas, pequeños círculos, y que no hay una integración entre las especialidades. O sea, son especialidades de la odontología, pero no están integradas, no hay una comunicación, no hay una interrelación. Entonces, si no hay una interrelación entre las propias especialidades, creo yo que es muy difícil, pues, interactuar con otras especialidades que están, digamos, dentro seguramente del área de salud, pero que no están directamente relacionadas con el área de salud bucodental. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de que veamos nosotros a la salud bucodental como un bienestar completo, no al 90-80%, no, sino porque ese es el concepto de la OMS, el bienestar completo, en lo físico, en lo psíquico, o emocional y en lo social. Y es por eso de que este concepto es un poco dinámico, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil que una persona, es muy difícil, analizamos, es muy difícil que una persona tenga el equilibrio en los tres aspectos. Es muy difícil. O sea, es muy difícil que la persona tenga ese bienestar completo al 100% en lo físico, en lo emocional y en lo social. Es muy difícil. Ese sería mi... Muchas gracias, doctor Adrián. Como usted ha hecho una excelente exposición de inicio, y le quería acotar aquí algunas cositas sobre los indicadores básicos. Siendo la salud bucal un importante componente y mediador de la calidad de vida de las personas, pero lamentablemente los actuales reportes indican que la salud bucal en nuestro país está representada por una alta prevalencia de lesiones bucales, especialmente las caries dentales. Estas constituyen la segunda causa de morbilidad en las diferentes etapas de la vida, desde muy pequeño hasta muy adulto ya la persona, razón por la cual es considerada como un problema de salud pública. Díganos su apreciación sobre lo que expresan los indicadores básicos de salud bucal. Sí, gracias, Luis Fernando. Creo que los odontólogos conocemos cuáles son los indicadores básicos, el índice CPOD, los índices para determinar la enfermedad periodontal, los índices de higiene, etc., ¿no? Pero se ha trabajado solamente con índices que justamente valoran solamente la parte física de la enfermedad. Y ya que estamos partiendo de un concepto dinámico en el cual la enfermedad no solamente es física, sino emocional, psicológica y social, pues se deberían de también manejar indicadores psicométricos, que los hay. O sea, hay indicadores psicométricos. Lo que pasa es que no los utilizamos. Inclusive para plantear los planes, los programas, estos esporádicos que existen a nivel de Estado, pues solamente toman indicadores que valoran la parte física. Hay indicadores psicométricos como por ejemplo el OHIP, por ejemplo, es un indicador psicométrico que correlaciona justamente estas áreas, no solamente física, sino psicológica y social, con la calidad de vida, por ejemplo. Y esto es aplicable a toda la población. Hay otro indicador que parte de este que se aplica solamente a pacientes geriátricos, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa valora? De igual manera, esa correlación entre los componentes físico, emocional y social de la salud bucal.
Entonces yo creo que para, digamos, proyectarnos, para poder entablar una propuesta de algún programa, de algún plan, pues no nos basemos solamente en estos indicadores que ya son conocidos, y voy a darles algunos datos. Por ejemplo, a nivel del Perú hay pocos, digamos, la data es una data no actualizada para empezar, y segundo, no es completa, lastimosamente. No tenemos los indicadores actualizados, tienen 5 o 10 años de antigüedad, y aparte que no es completo. ¿Por qué? Porque pues, son indicadores que son reportados de ciertas zonas, etc., ¿no? Y lo que se hace es más o menos un cálculo, un promedio, y eso es lo que muestra. Inclusive en la página web del MINSA no hay una actualización. Por lo menos diría yo que la actualización sería, pues, bueno, con un año de antigüedad, por lo menos, ¿no? Y en base a eso tener la data actualizada. Por ejemplo, la prevalencia de caries en el Perú, dividido en 3 grupos de la población, ¿no? La población que tiene dentición decidua, o sea, dentición de leche, que más o menos son hasta los 6 años, es un grupo. El otro grupo, los que tienen dentición mixta, los que tienen dientes de leche y ya los dientes permanentes, más o menos entre los 6 y 12 años. Y el otro grupo de los adultos, pues mayores de 12 años, ¿no? Entonces, mire, la prevalencia global en la dentición decidua es de 60.5%. Estos datos corresponden al 2001 y 2002, 60.5%. El último dato es del 2012-2014, 59.1%, o sea, lo mismo, ¿no? En realidad, 0.4 no significa nada. Ahora, hasta podría yo pensar de que como la data no está actualizada, pues de repente este valor no es real. Pero 60% de la población que tiene dentición decidua, es decir, niños hasta los 6 años, 60% con caries. En la dentición mixta es mucho más alarmante, 90.4%. Entre el 2002 y 2014, 85.0%. O sea, prácticamente este problema, y es más, el problema de salud, el problema de caries, dentro de las enfermedades, digamos, consideradas como enfermedades pues no transmisibles, es la más prevalente de todas las enfermedades no transmisibles, de todas que existen que puede darnos a nosotros. La caries dental es la enfermedad más prevalente, y siendo la enfermedad más prevalente, pues bueno, las políticas de salud, bueno, vamos a ver seguramente ahora, vamos a ver de que en realidad o se hacen esfuerzos esporádicos, aislados, no vinculados, no integrados a un plan nacional, por ejemplo, y eso trae como consecuencia esto, ¿no? En la dentición permanente, aunque este valor, he encontrado algo muy particular en la data. El mismo Ministerio de Salud, en algunas publicaciones, menciona, por ejemplo, entre el 2001 y 2002, en la dentición permanente, 60% de población con caries, ¿no? Entre el 2012 y 2014, 57.6%. Pero he encontrado otro dato del mismo ministerio que dice que los adultos, en otro informe del Ministerio de Salud, que los adultos tienen 98% de caries. Entonces, sería cuestión un poco, creo yo, de analizar por qué esta diferencia, ¿no? Pero, de todas maneras, la prevalencia es bastante alta. Pero estos indicadores, que son indicadores de físicos, ¿no es cierto? Físicos, clínicos, solo clínicos valoran, ¿no?, índices de caries, pero también tienen que estar acompañados por otros indicadores, como decía. Indicadores psicométricos que de alguna manera correlacionen la satisfacción o las limitaciones que pueda tener el pago. ¿De qué manera está, cuál es el impacto que tiene la enfermedad bucodental en el aspecto psicológico y en el aspecto social de los pacientes? Ya que el concepto inicial con el cual estamos partiendo es de que la enfermedad bucodental es una enfermedad física, ¿verdad?
Es una enfermedad que afecta a la parte física, a la parte emocional y a la parte psicológica. Ahora, hay una data digamos, de la prevalencia de caries dental por departamentos. Entonces, el departamento que tiene la mayor prevalencia es Ayacucho, 99.8%. Datos del Ministerio de Salud. 99.8%. Le sigue Ica con 98.8%, Huancavelica 98.3% y Cusco con 97.3%. ¿Con esto qué quiere decir? Pues claro, además, si nosotros nos damos cuenta, esos son los departamentos que además de tener los índices de caries más elevados, pues tienen otro tipo de enfermedades también, por ejemplo la anemia. Bueno, y esto está vinculado, claro, a otras situaciones y a otros problemas, ¿no?, que tiene la población. Entre otras, la falta de acceso a los servicios, de repente esta digamos, situación geográfica, ¿no?, que imposibilita que los programas, que los profesionales puedan cubrir las necesidades del tratamiento odontológico, inclusive de los más sencillos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. El índice CPOD de la población en general es un índice que está muy alto. Sí. 5.4 el índice CPOD. 5.4. Altísimo. O sea, nos falta, para llegar al 6.5, nos falta 1 y estaríamos en muy alto. Ahora, y esto no se ha movido, ¿eh? Son datos que han seguido no ha variado en el tiempo. Y lo mismo la enfermedad periodontal, se dice que el 80% de la población sufre de enfermedad periodontal, 85% en maloclusiones. Y no hay que olvidarnos de algo. Dentro de las enfermedades bucales, quizás lo que más manejamos y lo que más conocemos son las caries, las enfermedades periodontales y las maloclusiones. Los últimos reportes están dando datos de que el cáncer oral se está presentando de una manera vertiginosa. Ya en muchos países está vinculado a programas de salud pública el cáncer oral, o sea, el cáncer oral dentro de los programas de salud pública. Estaba revisando información, por ejemplo, en México, en Cuba, en estos países del ALBA sobre todo. Hay programas muy interesantes sobre prevención de cáncer oral dentro de sus planes de salud. Y uno de las actividades que ellos realizan para prevenir el cáncer oral es enseñar a su población a hacerse un autoexamen de su boca. O sea, hay una metodología para que la persona se autoexamine su boca. Algo así como, seguramente, eso sí, de repente ustedes habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer de mama hay una técnica, ¿no? Colocar la mano, una de las manos en la parte posterior de la nuca y con la otra mano hacerse la palpación, ¿no?, de forma circular de la parte periférica. Eso lo saben las mujeres sobre todo, aunque el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, porque también afecta a varones. Entonces, algo similar, ¿no? Son 7 pasos que se enseña a la población para que pueda hacerse un chequeo él. Y si él nota algún cambio de color, de repente alguna situación en su palpación, que no espere que le moleste o que le duela para acudir al dentista. Porque lastimosamente la falta de cultura odontológica en nuestro medio pues hace que la población, los pacientes, acudan al servicio de salud cuando hay una sintomatología, sobre todo dolorosa. Si no duele, cuando duele. Entonces también el cáncer, yo creo que también está, y es más, inclusive el cáncer
estaba, digamos, mucho más vinculado a los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer en boca está relacionado básicamente a dos factores: el tabaco y el alcohol. O sea, fumar y a beber. Y inclusive como una característica del varón, en la década de los 50, por ejemplo, yo veo fotos donde, ¿no?, los varones están con su cigarro, ¿no?, su puro, etcétera, ¿no? Como una demostración, digamos, de su virilidad, etcétera, ¿no? Y que antes, claro, creo que era casi exclusivo, pues, el fumar y beber de los varones, ¿no? De repente las mujeres sí, pero escondidas. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día vemos en las reuniones, en las discotecas, ¿no?, más mujeres y todas ellas, pues, bebiendo. Entonces, inclusive la relación de cáncer oral entre varones y mujeres ya más o menos se ha equilibrado. O sea, si antes era en los 50, 60, la relación de 7-1, o sea, 7 varones y una mujer con cáncer, hoy en día es 1-1. ¿Por qué? Porque las mujeres también se exponen a estos factores de alcohol y de fumar, ¿no? Entonces, yo creo que otro de los indicadores importantes también es el cáncer. Así es. Muy importante, doctor Malma, ilustrativo totalmente. Nos comenta, retrotrayendo en algo al anterior espacio que usted basó, sobre la transversalidad que debe seguir el dinamismo de todas las áreas en la sociedad, ¿no? En este caso el conocimiento que nos abarca y el día en los coloquios en salud, que es los espacios en salud. Hablaba usted de las especialidades nuestras, del cirujano dentista, que están divorciadas, están separadas y no se integran. Igual sucede con las 14 profesiones de la salud, ¿no? A veces dispensan la expresión peleándonos por conceptos, por nombres, por situaciones, cuando lo principal está en ir a la población, en asumir esa pobreza como nuestra, más si somos nosotros una naciente formación social en nuestro país, y estar viendo situaciones de alta prevalencia y de alto cuidado. Tan importante es la medicina como líder de todo este conjunto de salud, como es la más joven de sus profesiones de la salud, que es nutrición y dietética. De ahí viene la calidad en el consumo de agua. ¿Estamos preparados para asumir la calidad y el consumo de agua? Sabemos todos de los 2 litros, de los 8 vasos diarios, la secuencia que debemos seguir para una cultura en general, no solamente de un órgano, sino en general, de la malnutrición que tenemos nosotros, porque a veces tenemos una alimentación inadecuada por más medios de alcance que tengamos hacia ello. Todas esas cosas es importante tener en cuenta, aparte de los indicadores, que son importantísimos asumirlos. Y es en este contexto que, habiendo en el Perú y similarmente en nuestra región en general, en Iberoamérica, lógicamente con puntuales excepciones como algunos países que usted ha mencionado, hay un gran crecimiento demográfico, sobre todo en las zonas marginales. Que, ojo, pecamos en algo en toda la región, que es la falta de una adecuada orientación en la urbanidad o la urbanización adecuada, ¿no?, de nuestros entornos, ¿no? Cómo colegir toda esa forma donde esa población presenta una alta y severa prevalencia en enfermedades bucales, sobre todo el cáncer que está usted explicando, y que van a ocasionar que las personas presenten una deficiente salud bucal con ausencia de varias piezas dentales. El edentulismo también es lógicamente un padecimiento en consecuencia. Estamos en el ingreso, hablábamos en el auditorio antes con uno de nuestros asistentes sobre la situación del alcance que tiene la boca como inicio del aparato digestivo. Si no hay una adecuada masticación, obviamente tenemos muchos problemas. Los colapsos posteriores de mordida y anteriores también, porque está ahí el factor estético, que hablan los rehabilitadores orales, se fungen en este momento. Por eso no es raro escuchar de personas de otros países frases que en general nos asocian con el edentulismo, ¿no?
¿Qué tal? Ah, eres de tal región, por eso es que te faltan los dientes, ¿no? Etcétera. ¿Qué conductas de riesgo en salud bucal se identifican y cuál es el marco de solución que usted nos puede aportar hoy día, doctor Magno, por favor? Gracias. Bien, en realidad podríamos comentar algunas conductas de riesgo, ¿no?, que tienen o que están asociadas a la enfermedad bucodental. Y justamente los planes, los programas en salud bucodental tienen que abordar justamente la corrección de estas conductas de riesgo. En primer lugar, y justamente hablábamos también antes del inicio, sobre la falta de una cultura odontológica, una cultura en salud bucal. No tenemos la población no tiene pues la información adecuada. O si la tiene, está un poco sesgada, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la población tiene su teléfono, su smartphone, tiene internet y busca pues en internet cualquier información. Y en internet existen informaciones pues de todo tipo. Algunas validadas científicamente y otras pues no. Y lastimosamente la población en general entiende más aquellas, lastimosamente, que no están validadas científicamente. Es más, y seguramente a los colegas les pasará en sus consultas, ¿no?, de que el paciente ya viene con cierta información sobre el tratamiento o sobre la enfermedad bucodental, e inclusive viene con cierta información, ¿no?, un poco como para corroborar si es cierto o no es cierto. Entonces yo creo que debe haber una cultura en salud bucal masiva, y en eso estoy de acuerdo, masiva. Y aquí tiene que jugar pues bastante las instituciones, primero educativas, los colegios profesionales, ¿no?, con toda esta cantidad de profesionales odontólogos, utilizar las redes sociales, ¿no?, para culturizar a la población, programas en señal abierta o en cable, buscar formas de poder culturizar en salud bucodental a la población. Otra conducta de riesgo es referente pues a la técnica de cepillado. Es decir, los pobladores o las personas deben tener una técnica de cepillado. Debe haber una técnica de cepillado y ellos lo deben de conocer. El hecho de utilizar un cepillo dental y no tener o no vincularlo con una técnica que permita en el menor tiempo posible eliminar, si no es toda, la mayor cantidad posible de placa bacteriana, pues entonces en realidad esto también es una conducta que muchos de los pobladores lo tienen, ¿no? Entonces no es solo el hecho de repartir cepillos, sino enseñarles a cepillarse. El buen uso, el correcto uso del cepillo. Otra conducta de riesgo son los hábitos alimenticios, ¿no? Los hábitos de alimentación no saludable, sobre todo rica en carbohidratos, sobre todo azúcares, básicamente. Claro, pero por ahí podemos decir, pero a ver, ¿cómo vamos a pedir nosotros a la población más necesitada, a los pobres, hábitos saludables, alimenticios? ¿No? Pero sí se les puede enseñar, se les puede decir de que tales alimentos favorecen a la implantación, al desarrollo de las enfermedades bucodentales, y estos alimentos pues poco o no favorecen al desarrollo de las enfermedades. Y entonces esto está bien un poco vinculado a la parte de la cultura odontológica, ¿no? Entonces aquí jugaría también un papel importante pues los nutricionistas, como decía
el doctor. Vincular, ¿no?, al nutricionista en estos programas para poder de alguna manera enseñar a la población sobre estos hábitos alimenticios. Y por otra parte también hay otras conductas de algunos hábitos bucales deformantes y que de repente muchos en la población no lo conocen o no saben que pueden traer algunos trastornos a nivel del buco dental, ¿no? Por ejemplo, el chuparse el dedo. Generalmente los bebés, los niños, que se chupan el dedo, que puede luego traer pues algunas alteraciones, algunas malformaciones. O algunos tics, por ejemplo, de no morderse los labios, o utilizar algunos, digamos, instrumentos no adecuados para retirarse algunos restos de alimentos, ¿no?, que no son los adecuados, que son hábitos también pues bucales deformantes, ¿no? Otra de las conductas de riesgo es la asistencia a los consultorios odontológicos. Los pacientes acuden a la consulta odontológica solo cuando les duele. Se dice de que el paciente debe acudir rutinariamente, por lo menos 2 veces al año, para una revisión, para un chequeo. ¿No? Ahora, claro, podemos analizar, hay muchas razones por las que no, pero una de ellas, creo, la principal, y comentábamos anteriormente, de que en realidad no es por la, digamos, por la falta o por la capacidad económica, ¿no?, sino más bien es por una cultura. Si el poblador sabe de que debe asistir cada 6 meses a la consulta y él es consciente de que eso va a favorecer a su salud bucodental, seguramente va a asistir. Y hacíamos antes de la charla, ¿no?, algunos comentarios y hablábamos de otro tipo de, digamos, de pobladores de otros países que tienen esa cultura de asistir periódicamente al odontólogo. Algunos estilos de vida. Recordemos de que los estilos de vida son diferentes a la calidad de vida. La calidad de vida es todo lo bueno, lo positivo que uno hace para mantener o mejorar la salud, en lo físico, en lo emocional y en lo social. Pero el estilo de vida es algo particular. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida, ¿no?, un estilo propio. Y dentro de ese estilo podría haber algunas conductas relacionadas a la calidad de vida, es cierto. Y seguramente eso va a mejorar la salud. En el caso de nosotros, la salud bucodental. Pero el estilo de vida también tiene algunas situaciones pues negativas. Por ejemplo, el tomar café continuamente y luego no cepillarse, por ejemplo. Y que seguramente, o no cepillarse después de las comidas, sino antes. O sea, hay algunos que se cepillan antes de las comidas. Eso no va a tener pues ningún efecto positivo, ¿no? Bueno, que se cepille antes y después. Muy bien. Entonces, esos estilos que son propios, pues también es un factor de riesgo que se tiene que cambiar, que se tiene que modificar. Y también podemos mencionar de algunos factores hereditarios. Si bien es cierto, la caries dental no es una enfermedad hereditaria, no. Las periodontiopatías tampoco, las maloclusiones, bueno, pueden estar asociados a algunas enfermedades genéticas o hereditarias, pero sobre todo caries dental, periodontiopatías no son hereditarias. Pero, ¿qué se hereda? Se hereda el riesgo, la predisposición. Algo similar como que ocurre con el cáncer, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en familias donde ha habido una experiencia de cáncer, pues los miembros de esa familia tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer. Siempre y cuando pues se expongan también a los factores carcinogénicos. Mientras comparado con los que no tienen esa experiencia, pues no es que tampoco ellos estén exentos, ¿no? O sea, si en una familia, no hay una experiencia de cáncer, no vayamos a pensar que
nadie va a tener cáncer, ¿no? El cáncer puede aparecer de nuevo. Igual ocurre con la caries. Por eso que, por ejemplo, de padres que son edéntulos a los 40 años, a los 50 años, hijos que tienen pues alta prevalencia en caries, ¿no? O sea, lo que se hereda es el riesgo. Entonces también estos son factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Leonardo. Doctor, como política de Estado, la salud de la población peruana es un reflejo de la transformación política, social y económica por la que atraviesa el país. Si bien ha alcanzado una mejora en algunos indicadores de salud, todavía puede verse algunas diferencias muy marcadas relacionadas con factores como la pobreza, la desigualdad social y la inequidad en el acceso a los servicios de salud por algunas poblaciones marginales. Y sabemos que en el campo de la odontología estas diferencias también están relacionadas con los indicadores de morbilidad bucal, ya que la falta de una cultura de salud bucal, que usted lo mencionaba, y la práctica de conductas no saludables, sobre todo en zonas marginales, constituyen factores de riesgo para alta prevalencia y severidad de las patologías bucales. Es por eso que existe la necesidad de evaluar la situación de salud bucal actual y promover actividades que ayuden a mejorar la salud bucal de la población general. ¿Cómo ve el doctor Adrián Malma en ese entorno el rol que va a cumplir el Estado? Usted mencionó hace unos minutos, al principio de la anterior alocución, que Ica, Ayacucho, Cusco estaban por el 98-97% de caries en la población adulta. Comparamos Ayacucho e Ica. Yo me voy hacia un factor en Ica. Casi el 100% de la población económicamente activa está contratada, tiene trabajo. Bueno, hay una variación estos años por la pandemia, ¿no? Pero ya se está recuperando. Ayacucho es otra situación económica en desarrollo de acceso al trabajo. Yo digo, si tienes acceso al trabajo, tienes SIS, tienes salud. El 98% de las ambas poblaciones, en una que tiene 100% de ocupabilidad laboral y la otra está alrededor del 60%, ¿no? Y los quintiles son diferentes también de pobreza. Es decir, ¿cómo entendemos? Es lo que usted mencionaba, ¿no? Falta de proyección de la cultura de atención bucal, de salud bucal. Recuerdo alguna iniciativa que presentó un colega de ustedes, el doctor González León de Peralta, el año 2005, al entonces candidato a la presidencia, el doctor Alan García Pérez, y pedía que el tema de salud bucal sea elevado en MINSA a nivel de dirección y no como una estrategia, ¿no?, que se manejaba. Y también pedía y recomendaba en el documento que se enseñara desde el colegio, desde primaria. No esperen pues que los chicos estén en secundaria para que entiendan algo. Desde primaria la atención de odontólogos en los colegios del Estado, por lo menos. El Estado podía hacerlo, no obligar al privado, y al privado pues promover que sí lo haga para la atención de los profesionales de la salud bucal en los centros escolares, como medida de promoción de la salud, ¿no?, prevención y tratamiento, si fuera el caso. O sea, cosas en el gobierno del presidente García, en el segundo gobierno de Lapra, en algo se avanzó. ¿Cómo ve ahora el Estado usted? ¿Cómo está respondiendo el Estado ante esta situación? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, tengo algunos datos sobre lo que el Estado ha venido haciendo desde algunos años atrás, pero en general los intentos para solucionar la salud dental, lastimosamente, han sido intentos aislados, esporádicos y desvinculados de la realidad de la salud. Lastimosamente, tengo que decirlo esto. Se han hecho esfuerzos, sí, es cierto, pero esfuerzos que han beneficiado a ciertos grupos de pobladores y no han tenido esa sostenibilidad que debería de tener un plan, un programa.
hace 2 años, en 2021, ¿sí? Chile ha lanzado un programa que tiene metas a corto, a mediano y a largo plazo. Un plan de salud bucodental llamado Plan de Salud Bucodental 2021-2030, o sea, por 10 años. Con compromiso de todos los actores de la sociedad. No solamente los vinculados directamente a la salud bucodental. Representantes de la sociedad civil, de instituciones no, digamos, relacionadas a la salud, de las universidades, de los colegios profesionales, de la misma población. Entonces se crea una participación total y eso genera un compromiso. Inclusive las agrupaciones políticas han mandado a sus representantes. Entonces, ¿eso qué genera? Genera primero una participación, que la data es una data, pues, una información amplia, es una información real, y el plan va a ser un plan que por lo menos programado para 10 años no va a variar, no va a cambiar, así ingrese uno u otro gobierno. ¿Por qué? Porque todos los actores políticos están ahí, no solamente participando, sino comprometidos en eso. A nosotros nos faltaría algo similar. Porque tengo algunos datos de algunas acciones de política de Estado que ha generado. En 1984, por ejemplo, mediante decreto supremo, se inicia la florización de la sal, no sé si recordamos, por decreto supremo. O sea, no está vinculado a un plan, a un programa, ¿no? Simplemente floriza la sal. Aislado, ¿no? Bueno, pero ya es un esfuerzo, bueno, es un esfuerzo, ¿no? Parcial. Y miren, en 1986 se publica el primer Programa Nacional de Salud Bucal. En el primer gobierno. Un programa para la época, diría yo, casi completo. Lastimosamente, no terminó su ejecución. Lastimosamente. Las razones sería cuestión de analizarlas. Pero algo importante en ese programa es de que se crea por primera vez la Comisión Nacional de Salud Bucal en el Ministerio de Salud, conformado por un representante del MINSA, un representante de salud, un representante del Colegio Odontológico, un representante de la Asociación de Facultades de Odontología. Pero solamente ellos. O sea, una comisión formada por 4 o 5, digamos, representantes y que no tiene pues una base ancha, una base amplia, ¿no? Como les decía. Genial, académico y ejecutivo. Así es. Pero bueno, se hizo ese intento, ¿no? En 2005 hay un Plan Nacional de Salud Bucal, ya de la Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud. Es decir, hay una Dirección Ejecutiva de Atención Integral de la Salud a la cual está vinculada todo lo que es el quehacer de salud bucodental, y en 2005 generan un Plan Nacional de Salud. Si ustedes vieran ese Plan Nacional, así le llaman, tiene 5 o 6 páginas. Son indicaciones genéricas, totalmente desvinculadas, no tiene una edad, es decir, no tiene los indicadores de donde sale, por ejemplo, las acciones que se van a realizar. Es decir, me parece que es un plan sobre todo político. Lastimosamente así se ha manejado y se sigue manejando. En 2007 hay otro plan, o sea, cada 2 años se van generando planes, pero planes parciales, planes que no están vinculados a un plan, a un eje, lo que decía el doctor, a esa transversalidad que debe de existir. Se debe ver ciertas líneas, creo yo, estratégicas sobre las cuales se debe de generar un plan. Líneas estratégicas, ¿no? Y que esas líneas estratégicas
sean como la columna vertebral, ¿no?, sobre la cual se pueda elaborar un plan nacional. Y que seguramente tendrá digamos, algunas variaciones, porque la realidad del Perú, ya hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, estos 4 departamentos tienen un índice de 98% de calles, pues de repente hay otras poblaciones donde no, de repente está bajo, ¿no? Y no podemos, digamos, homogeneizar a toda la población. Y por eso, por ejemplo, en los planes tienen que participar también representantes de las regiones, para que ellos se comprometan también con esta transversalidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que 4 o 5 años dicen, no, este plan está mal, yo hago mi propio plan. Y así, mire, en 2008, el plan Sonríe Perú, ¿dirigido a quiénes? Solamente a gestantes y adultos mayores. Solamente ellos. En 2012, otro plan, Vuelve a Sonreír Perú. ¿Para quiénes? Para adultos mayores, de las zonas más pobres, a quienes se les daba sobre todo tratamiento completo y también se les daba gratis, se les preparaba sus prótesis. Solo para adultos mayores de zonas de pobreza o de pobreza extrema. Claro, es un esfuerzo loable, por supuesto que sí, ¿no? Pero todo esto tendría que estar vinculado a un plan. Claro. No sé si ustedes recuerdan, también había un bus, el famoso bus escolar, aquí en Lima. Es un bus escolar donde había, pues, servicios de salud, dentro de ellos había un odontólogo, y estos visitaban colegios, generalmente en zonas, digamos, periféricas, ¿no? Sí, el bus no era el bus parrandero, pero era el bus odontológico, ¿no? Y así, o sea, ha habido ciertas propuestas de planes aislados, desvinculados, pero yo creo que una propuesta debe sustentarse primero, o debe estar alineado primero, pienso yo, con lo que dice, digamos, el ente rector a nivel mundial en primer lugar, que es la OMS. La OMS ya en una de las sesiones, en el 2020 me parece, sí, en un informe presentado por el director general de la OMS, pues dice que la salud bucodental es un problema de muchos países y sobre todo debe de estar integrado a los problemas de salud general. O sea que la salud bucodental debe estar integrado a un programa de salud general. No debe estar desvinculado, sino debe estar integrado. Entonces, ¿esto qué permite? ¿No? Es decir, que esté vinculado, digamos, o que un programa de salud bucodental esté vinculado a un programa de salud general. Si eso es aquí en el Perú, claro que la OMS lo va a ver con buenos ojos, ¿no? Porque se está siguiendo una serie de sus indicaciones. ¿Qué más recomienda la OMS? La OMS, por ejemplo, recomienda de que, pues, los países firmantes del convenio de Minamata. El convenio de Minamata genera una conclusión bastante interesante de que debe de eliminarse todas las amalgamas dentales de todo. Debe haber un compromiso en los países de eliminarse todas las amalgamas dentales. ¿Por qué? Por la cuestión del mercurio. Porque las amalgamas dentales tienen mercurio. Entonces, se supone que un programa de salud bucodental tiene que estar también dentro de, ¿no?, la eliminación o el cambio de estas amalgamas por otro material, lógicamente, que no tengan que ver. Entonces yo pienso que una propuesta primero debe estar vinculada a ese ente, ¿no?, al ente rector. Y por otro lado, creo yo de que debemos de generar una propuesta en base a ciertas líneas estratégicas, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren algunas. Por ejemplo, la primera, la promoción de la salud y prevención de enfermedades bucales. Es decir, mejorar los niveles de alfabetización, enseñar la importancia de la salud bucodental
y no desde la etapa preescolar. ¿Qué mejor que el hogar? ¿No? La familia. Entonces, desde etapas iniciales inclusive de la concepción, ¿no? Creo yo. Hay que incentivar estas iniciativas de promoción y prevención en salud bucal. Hay muchas instituciones que tienen estas iniciativas, por ejemplo. Esta es una iniciativa importantísima. Y yo los felicito realmente y muy agradecido por la invitación, porque este es un espacio justamente para que la población conozca nuestra realidad y de alguna manera tome conciencia, ¿no?, de nuestra realidad. Entonces debemos de promover estos espacios, ¿verdad? Hacerlos más frecuentes y que lógicamente la cobertura se utilizar, como les decía, las redes sociales, etc., ¿no? Y también incrementar un poco la vinculación de otros sectores, ¿no?, en esta promoción de la salud. De repente el sector educación, colegios, escuelas, ¿por qué no también las instituciones privadas? Se puede ir a hacer charlas de promoción, por ejemplo, de repente a una fábrica, de repente, no sé, a una institución del Estado, etc., ¿no? Entonces, yo creo que esta vinculación también es importantísima y no quedarnos solamente pues, en los colegios, como ocurre hoy, ¿no? En los colegios, o solamente en los más necesitados, ¿no? Creo que todos necesitamos de esta. En los ministerios, exactamente, ¿no? Entonces, y así comprometemos a los ministerios también en su participación y en su vinculación. ¿No le parece que así como hay en la medicina el especialista del corazón, el especialista de la vista, bueno, el odontólogo pues el especialista de todo lo que tiene que ver con la boca, dentadura, caries, etc.? Y en ese sentido es lógico, debe entrar dentro de una política general de la salud y no estar aislada, porque estar aislada es como mandar a sacrificio a la procesión, ¿no? Y claro, mucha promoción es lo que falta, porque es la mayor necesidad que existe en salud, es la de odontología, y los datos ya los ha dado, 85 lo es, y hasta los niños tienen ese problema. Entonces, sin duda, es un problema social, es un problema, como dice el doctor, físico, y la gente lo ve solamente físico. Me duele, voy al odontólogo. Si no me duele, que se siga picando la muela, pero no me duele, ¿no? Entonces, y también psicológico, porque al que le duele la muela, pues no aguanta a nadie, no da ganas de mandar a rodar a todo el mundo. Y eso influye en la familia es el centro. Entonces, toda esta exposición que hace el doctor a mí me parece muy interesante. Y yo te felicito, Fernando Lindo, secretario de organización del Comité de Miraflores, por este papel que estás desarrollando por la salud. Sinceramente, mi felicitación. Muy bien, gracias. Siguiendo en estas líneas estratégicas, ¿no?, que claro, pueden haber más, creo yo que es importante la línea de la provisión de servicios odontológicos de calidad. Los hospitales, sobre todo de MINSA, de salud, deben proveer a la población de servicios odontológicos de calidad, equipos, insumos profesionales, de la calidad, a uno, como dicen. Si ustedes visitan un consultorio odontológico de una posta, de un centro de salud, podrían de repente, de alguna manera, darse cuenta de nuestra realidad. Entonces, esa es otra de las líneas estratégicas. Porque de nada servirá cubrir otras si es que no tenemos pues un equipamiento, insumos, ¿no? De la más alta. Y para la presencia de las postas, tener siempre ese equipo, pero ahí también necesitamos
odontólogos preparados, Así es. actualizados, o los de actualmente también están desactualizados. Así Claro. es, ¿Sí? así es. Ay, ay, ay. Ese es otra de las líneas estratégicas del desarrollo humano. Odontólogos capacitados. Bien, De la doctor Adrián. más alta capacitación. Así es, a todo nivel y que todo Así sea es. integrado, como comentaba. Claro. Hay una palabra que rescato, doctor Adrián, muy importante en todo esto que usted ha expresado, dentro de lo mucho que podemos colegir bastante de los términos que usted ha traído, es el compromiso. Y es lo que nos falta, empezando obviamente la autocrítica por nosotros mismos, en muchas de las esferas. Ese compromiso nos hace ver de a veces echar la culpa antes de buscar responsabilidad, y en la responsabilidad estamos todos nuevamente, por redundancia quizás, y en eso hay que ser muy sensato al apreciar las cosas de una manera integral, de una manera amplia, de una manera universal. Cuando decimos, ¿qué pasa con la salud en el Perú? Todos nos inclinamos a decir, no, es que está fragmentado. Y ahí va toda la culpa, ¿no? A echar la culpa, tal, etc. Pero en realidad no es que estemos fragmentados. Falta integrarlos, sí. Porque todos tienen una función especial. Cada uno tiene un Ministerio de Salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, no es lo mismo, Fuerzas Armadas y Policía separados, práctica privada, las clínicas, cada uno tiene una funcionalidad, una misión, una función general. Y por lo tanto, sí, habría que integrarse, pero jamás pensar pues que van a fusionarse, porque eso sería engaño, cada uno perdería su esencia. Y en ese sentido hay que también ver situaciones de aquello que he comentado, lo preventivo antes que lo curativo. Y es un manejo amplio, un manejo que nos lleva a pensar en los famosos indicadores AVISA, por sus iniciales de AVIS. El AVIS es años de vida saludable, ¿no? Y el AVIS es años de vida potencialmente perdidos. Qué triste, ¿no? Años de vida potencialmente perdidos, en donde influimos todos, en general, los elementos de la sociedad. Estaba usted comentando que, y le iba a preguntar, ¿están bien orientadas las políticas de Estados en ese sentido? Me parece que no, ya me dijo usted que no. Entonces vamos a reorientar esa pregunta, por favor, que la tenía preparada, le digo, acá está entre bambalinas, a enfocarnos dentro de esas líneas verticales de orientación, lineamientos básicos sobre la prevención de la salud. Le adelanto algo. Nuestra niñez estuvo apoyada, nosotros, el que habla, estudiante escolar de colegios nacionales, porque había un consultorio dental y había un consultorio psicológico. Miren, Y el médico. salud bucal y salud mental, que la tratamos acá en Gabriel, ¿no? Importantísimo. Es lógicamente el consultorio médico también había, ¿no? Pero miren, aparte del consultorio médico es el psicólogo y el cirujano dentista, porque era necesario ese apoyo, lo que se iba perdiendo lamentablemente. Entonces, ahí estaba, me parece, el enfoque preventivo que ya en los años 60, 70 se estaba dando, ¿no? Y que simple y llanamente es desarrollado. Aún más su comentario sobre promoción de la salud, en donde estamos todos imbuidos, doctor Malma, por favor. Sí, bueno, la promoción de la salud, en este caso bucodental, es sumamente importante, y eso está, pero eso, como les había mencionado, es la primera línea estratégica que yo propongo. Y como conversábamos anteriormente, que esa promoción sea pues masiva, ¿no? O sea, el conocimiento de la importancia de la salud bucal tiene que coberturar
a los más de 33 millones de pobladores que tienen Perú. A todos, sin excepción. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Decía, bueno, tenemos instituciones privadas, públicas, colegios, universidades, la población en general. Bueno, es un trabajo realmente arduo, ¿no? Cubrir con actividades promocionales a toda la población. Pero como línea estratégica, si está en el plan, se tiene que buscar seguramente alguna estrategia, alguna manera, compromisos, lo que usted decía, de las instituciones relacionadas con la salud bucodental para coberturar, ¿no?, la promoción en salud bucodental. Y no solamente vinculada a lo que es caries, ¿no?, sino sobre todo también a las otras enfermedades, vamos a llamarlas así, emergentes o reemergentes, caso por ejemplo el cáncer. Yo creo que también tiene que haber actividades promocionales de salud bucal para evitar el cáncer. No solamente enseñar sobre hábitos, por ejemplo, de consumo de carbohidratos, falta de cepillado, etcétera, no, sino también hábitos para no consumir cigarro, alcohol, etcétera, porque al final se ha visto de que los pobladores están consumiendo ahora en etapas iniciales de su vida. Es decir, ahora vemos a niños con, ¿no?, de 10, 11, 12 años fumando, bebiendo. Si bien es cierto, el cáncer no es una enfermedad aguda, es decir, no se presenta en población, por ejemplo, joven, pero los factores carcinogénicos son acumulativos. 35, 40, 50 años. En realidad antes se decía que el cáncer se presentaba en edad promedio de los 50, 60 años. Hoy en día no. Hoy en día puede darse 35. ¿Por qué? Porque la exposición a estos factores está dándose en etapas prematuras de la vida. Entonces me parece que es un eje importantísimo. Yo diría que es el primer eje estratégico, la promoción de la salud bucodental. Es lo primero que se tendría que trabajar. La identificación de los factores de riesgo, así como lo sé con el cáncer muy conocido, también con la diabetes. Yo creo que la labor del Estado es principalmente preventiva y es nuestra promocional y promocional, claro, promocionar la salud y prevenir, ¿no? Mantener una sociedad saludable es éxito asegurado a futuro. Así es. Pero para lograr esto hay que educar a la población y hay que empezar un día. No, que no me responda que es una tarea muy larga. ¿Y cuando empiezo? ¿No? Si no empiezo hoy día, no lo voy a hacer mañana, tiene que ser hoy día que empezar a educar. Sí. Y es muy importante, perdón, que Fernando mencionó respecto a esto de que las instituciones deben de articularse. No creo que la palabra sea articularse, ¿no? Es decir, que deben de estar integradas, ¿verdad? Todas las instituciones, con un mismo fin, ¿no?, hacia una misma, digamos, una misma línea, un mismo camino, una misma ruta, ¿verdad? Y esta articulación es, si bien es cierto, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que los actores deben de despojarse de intereses, porque siempre algunos quieren, digamos, ser la cabeza, o cuando en realidad se debe trabajar de una manera colaborativa. En realidad, en educación nosotros utilizamos bastante este término de la colaboración, ¿no?, que es muy diferente a cooperación, etcétera, ¿no? La colaboración lo entendemos como que, ¿no?, como un trabajo donde no hay cabeza, no hay cuerpo ni cola. Todos son cabeza, o todos son cuerpo, o todos son cola. Y digamos que los roles que uno de los integrantes puede asumir, lo puede asumir el otro en cualquier momento, etc. O sea, nadie es, digamos, nadie es más importante que el otro. Todos manejan la misma información. Y no se fragmenta las labores. O sea, no hay de que, a ver, tú haces esto, tú haces el otro, y no. Todos tienen la misma capacidad de ser. ¿Para qué? Para que cuando falle uno, el otro lo pueda suplir. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, se fragmenta? Falla este, cuidado, se me acorta.
Entonces, esta articulación debe tener esa orientación, ¿no? Y para esto, digamos, los componentes de estas instituciones pues, deben tener esa apertura, ¿no? Deben estar preparados para trabajar de forma colaborativa. La academia, las universidades están en esa línea que usted menciona, formativa de los mexicanos. Gracias por su pregunta. Esto en realidad no es una característica solo de un grupo. En realidad esto es vamos a ponerle entre comillas, una enfermedad generalizada. O sea, hay una falta de conciencia y de concepto de articulación. O sea, y en la academia también. ¿Por qué? Porque lastimosamente se manejan en base pues a grupos, a intereses grupales o personales. Lastimosamente, por eso le decía, ¿no? Tenemos que estar preparados para generar esta integración, esta articulación, este trabajo colaborativo, donde uno tiene que despojarse de ciertas cosas, ¿no? Tiene que dejar de lado ciertas cosas. Hay que mejorar. Exactamente, hay que mejorar la visión formativa de los entes. Sí, y estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, en la universidad estamos trabajando en estas actividades de tipo colaborativas, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, a los estudiantes ya no les dejamos un trabajo en grupo y donde cada estudiante, por ejemplo, hace una parte del tema, ¿no? Porque usualmente era así, ¿no? A ver, oye, en el grupo somos 5, ya. Tú haces esta parte, tú esta parte y tú esta parte. Y ya sabes, tú expones esto. ¿Qué pasa si fallaba uno? Se valoraba todo el trabajo. Se cae la presentación. Así es, exactamente. Entonces, en el trabajo colaborativo no ocurre eso, porque todos trabajan, todos conocen el tema, todos manejan. Entonces, ¿no viene uno? Normal, cualquiera lo reemplaza. Pero para eso hay que tener esa apertura, esa flexibilidad, ¿no es cierto?, del trabajo en colaborativo. ¿Verdad? Excelente, Adrián. Muy bien. Es necesario integrarnos también en esto. Estamos en una tarea ya en Miraflores, como lo están dinámicamente todos los espacios abiertos de nuestras casas del pueblo a nivel nacional, desde Alfonso Ugarte hasta los más recónditos lugares de nuestro país y aún en el extranjero. Y aquí en Miraflores, desde el mes de enero que estamos en este ciclo de coloquios en salud, gracias a la bongomía y a la visión del compañero Fernando Lindo, acá presente, esta organización, como decía en el auditorio. Y dentro de esto estamos previsto que el próximo mes, algún tipo de variación, está acá una especialista en planeamiento de salud, que tiene experiencia de gobierno, y le invitaríamos, doctor Mama, para que esté presente, porque son parte de los lineamientos en salud que está siendo consultado para la política de Estado, para la cual nosotros debemos estar preparados. Es un alcance previo a los comentarios que le voy a dar siguiente. Nuestras universidades en sí estamos preparando al elemento con esa capacidad reflexiva de atender aquello que en el año 88 nos trajo la declaración de Alma Ata, donde Perú tuvo una participación adecuada, que era la atención primaria de la salud, APS, ¿no? Que ahora lo vemos también en los niveles de atención, en el primer nivel que debemos estar, en donde debe estar, lógicamente, hemos hablado del cirujano dentista dando su parte colaborativa. Vamos hacia ese enfoque. Ciertamente, me habla usted de grupos a veces de interés, que lo hay en todo momento, pero en realidad estamos orientados sin descuidar la especialidad, ¿no? Los aspectos de especialidad que son importantes atender. Dentro de lo básico estamos dentro de esa formación humanística que también persigue la universidad peruana, hacia educando con esa sensibilidad de dar respuesta a esa sociedad de donde ha venido y que le ha enviado a prepararse, porque somos privilegiados los que tenemos una formación superior. Entonces, definitivamente que tenemos que llevar nuevamente a esa sociedad la respuesta de nuestras capacidades. Sí, pues la declaración de Alma Ata del 78, ¿verdad?
que prioriza la atención primaria en salud y lógicamente está vinculada también a la salud bucodental. Lastimosamente, desde el 78 ya pasaron ya unos buenos años, pero ahí estamos, las cifras no nos desmienten, ¿no? O sea, casi no hemos hecho nada, y a pesar de que en esa declaración se priorizaba la atención primaria en salud general, en donde estaba también la salud bucodental, en países, sobre todo, pobres o en vías de desarrollo. No hemos hecho, por no decir nada, no hemos hecho mucho, no hemos hecho mucho. Casi nada, pues. Casi nada. Respecto a que si la universidad está formando realmente profesionales que solucionen los problemas de la salud bucodental. Bueno, los planes curriculares en las universidades pues tienen todo un formato, toda una elaboración, es todo un sistema. Dentro de ellos hay lo que se denomina el perfil que debe tener el odontólogo, ¿no? Y ese perfil, que son las características, capacidades, competencias que debe tener el odontólogo, debe, en teoría, nacer de la realidad, en este caso, de la realidad de salud bucal y de la realidad local. Por ejemplo, de repente en Lima, ¿no?, hay 4 o 5 universidades que tienen facultad de odontología, y si de repente la currícula debe tener el perfil que solucione los problemas, por lo menos, de esa población, y así sucesivamente, o si no, de todo el Perú. Los planes curriculares tienen en realidad una serie de partes. Dentro de ellos están las asignaturas, y es cierto, tampoco lógicamente a los futuros odontólogos no se les puede, pues, digamos, centrar solamente en una área de la salud bucodental. Es más, inclusive hay la idea de que se debe formar odontólogos no solamente para el país, sino también para el mundo. Entonces, de igual manera, ¿no?, hay esta falta de articulación, pues. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como les había mencionado anteriormente, dentro del área de odontología, como hay especialidades o subespecialidades, cada una pues tiene sus intereses. Y entonces cada una siempre va a querer tener mayor participación, ¿no? O que el perfil esté más inclinado hacia que si es un rehabilitador o un endodoncista. Y de verdad que la parte preventiva o promocional, que es importantísima, ya hemos visto, es fundamental, pues en realidad muy poco, quiero decir, inclusive en los congresos que la misma academia organiza, si me podrían decir, a ver si hay temas preventivos promocionales. Todos son de especialidades, ¿no?, de alta tecnología, de uso de tecnologías y materiales de última generación, etc. Entonces yo creo que tenemos que reorientar, pues, nuestro pensamiento. ¿Existe la especialidad de prevención en odontología? Claro, existe. Hay más o menos personas, Sí, colegas que están... Claro, hay una sociedad, la Sociedad de Odontología Preventiva. Sí, hago esta pregunta porque yo desconocía. Sí, Y yo sé en mi mente que hay 16 especialidades, Claro. pero no sabía exactamente y tenía duda, por eso era mi pregunta. Odontología. Gracias. Sí. Y hay una sociedad que tiene bastante acción, es bastante activa esa sociedad, hace congresos, hace cursos, ¿sí? Hace cursos y congresos, bastante interesantes. Y lo que pasa es que lastimosamente que creo yo que no tienen el apoyo que deberían de tener. Así es, por ahí está la cosa, ¿no? ¿Por qué? Por las razones que hemos mencionado, ¿no? Porque, y hay que ser realistas. Al futuro odontólogo, lo que más le llama la atención es, pues, la atención, ¿no?, la restauración, la rehabilitación. Así es. Eso es lo que más le llama la atención. Razones, creo que podemos imaginarnos. Ya Y esa es una realidad. Así es. El cirujano dentista, como usted nos dice, pues tiene la obligación ética y moral
de mantener la salud bucal de la comunidad y debe actuar no solamente como clínico, también como educador, como investigador y como político. ¿Quién más que el cirujano dentista para resolver los aspectos de salud bucal? Hay situaciones de máxima complejidad en el desarrollo profesional nuestro. Hablábamos también entre bambalinas en antes que el más pequeño o el más simple, por decirlo menos, de los procedimientos del cirujano dentista requiere 21 insumos altamente especializados. Por lo tanto, lógicamente, su provisión y todos los niveles previos a esa atención al paciente deben requerir ese conocimiento que solamente lo puede dar alguien que ha formado desde la... Le cuento, y para usted no es ajeno, que el Partido del Pueblo desde sus inicios del año 31 preconizó la atención de salud como parte de su integración a la sociedad, a llegar a ese corazón del pueblo que todos queremos. Y un ejemplo es nuestra casa de Alfonso Ugarte, donde se da un espacio para la alimentación del cuerpo en el comedor, para la alimentación del ser humano en su mente, en la educación, y para la salud, que es una muestra del gran emprendimiento de una clínica que tenemos allá gracias a la visión de un gran hombre cirujano dentista, el compañero Mario Hernández. Y acá en Miraflores no es ajeno, tenemos una clínica. Y en muchos lugares, en Trujillo, en tantos lugares del país también se da. O sea, apostamos por ese tipo de emprendimiento que algunos comentaristas que son ajenos al partido hablan de negocios, con la cosa que no es un negocio. Es un emprendimiento social que pone a la población el servicio a los costos necesarios en donde puede adquirir el beneficio. Esa solución, ese comentario que usted nos ha hecho ha llevado a ello, a poder colegir que estamos en un buen aporte, en la contribución al desarrollo del país. Y de la salud, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar que hablábamos de compromiso, y yo le puedo decir, doctor Marma, que esta base, esta casa partidaria, esta casa del pueblo de Miraflores, está comprometida con la salud, como lo ha dicho el compañero Fernando Franco, con la prevención de la salud, con el tratamiento de la salud bucal en específico, y se compromete a apoyar toda gestión, toda iniciativa de la asociación, de la Agrupación Nacional de Odontólogos Apristas ANDOA, y de todos aquellos profesionales de la salud bucal que deseen contribuir para finalmente obtener proyectos de ley adecuados a obtener lo deseado, ¿no? La salud bucal en toda su línea, en todo su, digamos, en todo el manejo correcto que debe haber, como usted bien decía, articulado todo, transversal, no es solamente ajeno. Hoy día tuve sesión de quiropráctica, de hecho, la segunda sesión de quiropráctica, alineamiento, en fin. Algunos de los problemas personales no vienen al caso, pero el tratamiento final. Tenía un dolor aquí en la mano. Y sí, pues, la cervical, una vértebra cervical. Todo camino, todo es relacionado, todo el cuerpo está relacionado. Si estamos mal de la dentadura, el problema, que usted lo mencionó y lo presentó muy bien, el problema personal físico es uno, pero el psicológico, la falta de premolares o molares es tremenda, y el problema físico, problema estético y problema sociológico. De interrelacionarse. El social, ¿no? Así es. Todo confluye, ¿no? Y yo creo que la salud bucal hay que protegerla, hay que defenderla, hay que promover el que uno nace, cambie de dientes, pero que no los pierda. Claro. No hay que perder, porque ustedes van a estar ahí para tratar y avisarse que hay algún problema en cada revisión. Esperar su cambio natural. Claro, y la revisión periódica, como bien ha recomendado. Comprometámonos nosotros nos preciamos de haber sacado buenas leyes. Espero que
al final de este año que vamos a cumplir en diciembre todavía, ¿no? Meses como producto final, tengamos algunas líneas pintadas para un proyecto de ley adecuado, porque somos legisladores, compañero Fernando. Así es. ¿No? Somos un partido de legislador. No necesitamos llegar específicamente a estar en el gobierno para presentar nuestras iniciativas legislativas. Y si no estamos en el legislativo en este momento, podemos impulsarlas, ¿no? De alguna otra manera. Porque esa es nuestra obligación. No es de observadores únicamente, pero sí de recoger información de especialistas, de profesionales como usted, que se han acercado a esta oportunidad a darnos estas magníficas indicaciones de la situación nacional, de la posición del Estado, de la posición de la academia y de lo que podemos hacer por delante. Le agradezco inmensamente, doctor Adrián Malma, y permítame recibir. La verdad, Fernando, yo en realidad estoy agradecido por la acogida, por la apertura que tú tienes. La verdad que hay que aprovechar, en primer lugar, pues la salud que tenemos, ¿no? Somos sobrevivientes de una situación que nos ha afectado directa o indirectamente, y creo que ese es un privilegio. Y qué bueno de que ustedes pues tengan esa visión de justamente, ¿no?, tocar estos temas sin necesidad de estar comprometidos directamente, sino que pues como una situación que ya les viene de vocación. Entonces, qué mejor que cuando uno hace de vocación algo, porque lo hace con cariño, lo hace porque quiere, no por obligación, de servicio, ¿verdad? De servicio. 100%. Y de verdad que nosotros estudiamos, yo por ejemplo la década del 80, la carrera sí, y nos decían de que la odontología es una profesión de servicio, ¿no? Se dice que todas las ciencias de la salud son profesiones de servicio, ¿no? Nosotros tenemos la filosofía de servicio. Y eso también tenemos que de alguna manera pues inculcar, ¿no?, a la población, de que estamos prestos para el servicio, ¿no? Y gracias también nuevamente Luis Fernando y Fernando por esta invitación, por este momento. Permíteme agradecerte con un libro escrito por Alberto Vera La Rosa, sobre la vida de la Torre, el hombre que nos inspira a todos nosotros los artistas. Y justamente el título es Una vida ejemplar y ejemplarizadora. Una vida sin tregua. Gracias. Muchas gracias. Palmas para nuestro compañero Adrián Malma. Gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias por haber participado. Directo.